El corazón de Lucía latía con tanta fuerza que temía que el sonido resonara por todo el silencioso vagón. Sus manos temblaban involuntariamente mientras forzaba los ojos a permanecer cerrados, fingiendo dormir profundamente. La voz susurrada de Beatriz llegaba hasta ella como puñaladas heladas en la madrugada. Duerme como una tonta. Sí, le estoy dando las pastillas a la hora correcta. Pronto estará comiendo de nuestra mano. La respiración de Lucía casi se detuvo cuando escuchó el nombre de Marcos al otro lado de la línea. Su marido, su mejor amiga. Una conversación que derrumbaba todo en lo que creía. Hola a todos. Antes de empezar esta historia que va a remover vuestras emociones, echad un vistazo para ver si ya estáis suscritos al canal. Si todavía no lo estáis, aprovechad para suscribiros ahora y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras historias. Y contadme en los comentarios desde qué ciudad y país nos estáis escuchando. Me encanta saber que nuestra comunidad está repartida por todo el mundo. Hoy os voy a contar una historia que demuestra cómo, a veces, las personas más cercanas pueden ser las más peligrosas. Una historia de traición, valentía y un nuevo comienzo que os mantendrá enganchados de principio a fin. Así que, poneos cómodos y acompañadme en este viaje. Desde que tenía uso de razón, Lucía siempre había sido feliz con todo lo que la rodeaba. Cuando tenía solo 6 años, encontró un pajarito herido en el patio de su casa. Mientras otros niños habrían seguido jugando, ella lloró tanto que su madre tuvo que llevarla al veterinario del pueblo para que cuidara del animalito. «Mamá, es que estaba sufriendo», explicó con los ojitos rojos de tanto llorar. Y cuando el pájaro echó a volar días después, su alegría fue tal que bailó por todo el patio, cantando una canción que inventó en el momento. Siempre era así. Lucía encontraba motivos para sonreír donde otros veían problemas. Su madre solía preguntarle, observando cómo su hija se alegraba por igual con el nacimiento de un pollito, la llegada de una nueva amiga o el regalo más simple, ¿de quién has sacado toda esa alegría? Y suspiraba con tristeza. Una tarde de domingo, sentadas en el porche de la casa, su abuela sostenía las pequeñas manos de Lucía entre las suyas, rugosas y callosas. «Abuela, ¿por qué tú y mamá os preocupáis cuando estoy feliz? No es porque seas feliz, mi nieta. Es porque confías demasiado en la gente. No todo el mundo tiene un corazón tan bueno como el tuyo». La niña frunció el ceño, intentando comprender. Pero, ¿cómo voy a saber quién es bueno y quién es malo? La abuela apretó sus manitas con cariño. Con el tiempo aprenderás, hija, pero nunca pierdas esa luz tuya. Solo ten cuidado de que no te la apaguen. No va a ser fácil para ti, mi niña ingenua. Juzgas a todo el mundo por tu propia bondad. Eso se te pasará con la edad o encontrarás a alguien que te enseñe, repetía la abuela, siempre con ese tono de quien ya había visto mucho en la vida. Pero Lucía no las entendía y sinceramente no quería entender. Le gustaba vivir, y eso lo decía todo sobre ella. Se graduó en un instituto público normal en un pueblo de Extremadura, recibió su título con solo una nota baja e, inmediatamente después de la graduación, partió hacia Madrid para solicitar plaza en la universidad. Su objetivo era estudiar ingeniería de alimentos. La joven soñaba con convertirse en tecnóloga en producción alimentaria. Cuando su tía Pilar, hermana de su madre, se enteró de a dónde había ido su sobrina, simplemente negó con la cabeza. A Madrid, viniendo de ese pueblo perdido. Seguro que volverá a la capital sin nada. Como mucho, conseguirá un trabajo de limpiadora en algún sitio. Me da pena la niña. Hubiera sido mejor que se quedara allí, que aprendiera a labrar la tierra, a cuidar de los animales y a ayudar en el campo. Vosotros mismos dijisteis que no hay nadie para trabajar en la finca. Sus padres guardaron silencio en ese momento, pero se sintieron profundamente ofendidos con su pariente, y durante mucho tiempo no volvieron a hablar con ella. La abuela solo consiguió reconciliar a Pilar con su cuñada poco antes de dejar este mundo. Para entonces, Lucía no solo había ingresado en la universidad, sino que también se había graduado con éxito, recibiendo su anhelado diploma. Consiguió empezar a trabajar en una gran empresa de alimentos para bebés ubicada en Madrid. Y de cada sueldo transfería a sus padres una pequeña pero constante ayuda económica. Por lo tanto, quisiera o no, la tía Pilar tuvo que admitir que se había equivocado y pedir disculpas a la familia. Atenta y amable, Lucía se adaptó fácilmente al nuevo equipo e hizo amigas rápidamente. 2 años después, avisó a sus padres de que en las próximas vacaciones no iría sola. Por más que su madre preguntaba quién sería su compañía, la hija solo reía en respuesta. ¡Sorpresa! La sorpresa resultó ser Marcos, un chico que Lucía conoció en la universidad. Él se había graduado 3 años antes, pero los jóvenes no perdieron el contacto. Marcos, para sorpresa de la chica, no trabajaba en su área de especialización, sino que prefería el puesto de gerente de ventas en una pequeña empresa que se dedicaba a la producción de alimentos infantiles. Hablaban como viejos amigos y, sin que se dieran cuenta,
la amistad de estudiantes se transformó en una relación seria. Marcos le pidió matrimonio, pero Lucía, antes de dar una respuesta final, decidió presentárselo a sus padres y se lo dijo directamente. El chico aceptó sus condiciones con un toque de ironía. Bueno, ¿y qué? ¿Acaso hay control de pasaportes? Si no queda otro remedio, tendremos que pasar por eso. A sus padres les gustó y quedaron conquistados por su seriedad, ambición y sentido práctico, y también porque era trabajador y sabía buscarse la vida, como afirmó su padre. El futuro yerno, según él, venía de buena familia. La madre, sin embargo, apreció más el hecho de que Marcos tratara a su hija con sincero cariño y atención, y que la adorara. En cualquier caso, al regresar, la joven pareja se inscribió en el registro civil y un mes después celebraron una boda alegre, a la que asistió la mitad del pueblo y 2 empresas de la competencia. 5 años pasaron volando. La vida familiar encajó de forma sorprendentemente fácil. Todas las mañanas, Marcos se despertaba primero y preparaba café para los dos, dejando siempre la taza de Lucía en la mesita de noche con una pequeña nota cariñosa. Buenos días, mi amor. Que tu día esté lleno de sonrisas, o, para la mujer más especial del mundo, escribía con su letra cuidada. Lucía guardaba todas esas notitas en una cajita especial, pensando que tenía el marido más romántico del planeta. Los domingos, Marcos insistía en que ella se quedara en la cama, mientras él preparaba un desayuno especial. ¿Trabajas tanto durante la semana? Necesitas descansar, decía, trayéndolo todo en una bandeja preciosa, con flores que recogía del pequeño jardín de la casa. Lucía se sentía la mujer más amada y cuidada del mundo. Nunca notaba que, en esos momentos, Marcos siempre revisaba discretamente sus pertenencias, hojeaba rápidamente sus cuadernos de notas o comprobaba su agenda. Lucy, ¿apuntaste la receta de ese bizcocho que te enseñó tu madre? Quiero intentar hacerlo para ti, preguntaba, siempre interesado en cada detalle de su vida profesional y personal. ¿Qué fórmula es esa que estás desarrollando en el trabajo? Debe de ser muy importante, comentaba durante las cenas, siempre demostrando un orgullo genuino por el éxito de ella. Lucía se sentía halagada por tanto interés y se lo contaba todo alegremente, sin sospechar que cada palabra era cuidadosamente registrada en la memoria de él. Incluso con su suegra, doña Elena, que era de Madrid y se enorgullecía mucho de ello, y en contra de las predicciones de sus amigos, entre Lucía y ella se desarrolló una relación afectuosa. Pero había una cosa que la preocupaba y la hacía llorar en la almohada por las noches. Ella y Marcos todavía no habían tenido hijos. Lo peor era que nadie conseguía determinar la causa. Tras innumerables pruebas, los médicos llegaron, por unanimidad, a un diagnóstico decepcionante: infertilidad de origen desconocido. Ella y su marido estaban completamente sanos. En una de las clínicas privadas, el médico sugirió que el problema residía en el estrés del trabajo de Lucía, ya que su puesto exigía una mayor carga de decisiones y presiones constantes, lo que generaba mucha tensión. Sería bueno que se tomara unas vacaciones de unos 6 meses, dijo, mirando atentamente a la paciente. Pero, por lo que entiendo, eso es algo del terreno de la fantasía. Lucía simplemente bajó la cabeza, reconociendo que tenía razón. En ese caso, tendrá que seguir mis recomendaciones y tomar este complejo vitamínico. Se lo voy a recetar ahora. Se venden sin receta, pero nuestra farmacia ofrece un descuento si presenta la receta médica. Cuando Lucía entró en la farmacia y preguntó el precio de esas vitaminas, se quedó sin aliento. Sin embargo, Marcos reaccionó con calma. Si es necesario, pues es necesario, le dijo a su esposa esa noche, cuando le contó el precio. Dame la receta, yo las compraré. Bueno, la clínica ya ha cerrado. Lucía miró significativamente el reloj de pared. Las compraré en la farmacia más cercana a casa. ¿Qué más da? No tienes que preocuparte por eso, mi amor, la interrumpió Marcos con delicadeza. Yo te las compro. Hay una farmacia cerca de mi trabajo que hace un descuento especial para los empleados de las empresas de la zona. Sale mucho más barato que en las farmacias de aquí del barrio. Lucía aceptó la oferta sin cuestionarla. Otra demostración de cuidado de su atento marido. Desde esa noche, Marcos se aseguró cuidadosamente de que su esposa no dejara de tomar sus vitaminas. Siempre llegaba a casa con un frasco nuevo cuando veía que quedaba poco en el anterior, diciendo que había pasado por la farmacia durante la comida o al final de la jornada. Todas las mañanas aparecía en la cocina con el frasco en las manos y un vaso de zumo de naranja recién exprimido. «Hora de la vitamina, mi amor», decía con esa sonrisa cariñosa que le derretía el corazón. «Sabes que no puedo estar casado con una mujer anémica», bromeaba, besándole la frente. Marcos llegaba al punto de separar las pastillas en un pequeño pastillero organizador, etiquetado con los días de la semana. «Así no te olvidas ni tomas una dosis doble por error», explicaba,
siempre tan cuidadoso. Los fines de semana, cuando Lucía dormía hasta más tarde, él la despertaba suavemente. «Lucy, te olvidaste de la vitamina anoche. Tómala ahora para no retrasar el tratamiento». Incluso cuando ella protestaba somnolienta diciendo que ya la había tomado, él insistía. «Estoy seguro de que no la tomaste, mi bien». Siempre revisó el frasco. Y le traía agua fresca. Esperaba a que se tragara la pastilla y le besaba la mejilla. «Listo. Ahora puedes volver a dormir, princesa». El tiempo pasó. Lucía se tragaba las pastillas obedientemente, pero comenzó a notar pequeños cambios en su cuerpo. Algunas mañanas se despertaba con una extraña sensación de mareo, como si hubiera dormido demasiado o demasiado poco. Sus periodos menstruales, antes regulares como un reloj, comenzaron a volverse irregulares. «Debe de ser el estrés», pensaba, recordando las palabras del médico. Había tardes en las que una fatiga inexplicable se apoderaba de ella, como si sus músculos pesaran toneladas. En el trabajo, a veces, le costaba concentrarse, algo completamente fuera de lo normal para alguien tan centrada. «Quizás las vitaminas están alterando mi organismo», le comentó a Marcos una noche. «Es normal al principio, amor. Tu cuerpo se está adaptando». «El médico dijo que podía pasar», respondió él, acariciándole el pelo. Lo que Lucía no sabía era que aquellas pastillas contenían mucho más que vitaminas. Medicamentos controlados, mezclados de forma que ella jamás sospecharía. La culpa por no poder quedarse embarazada crecía cada mes. Lucía miraba el test negativo y sentía como si estuviera fallando como mujer, como esposa. «¿Qué me pasa?», lloraba en el hombro de Marcos. «¿Por qué mi cuerpo no funciona como debería?». Él la consolaba con palabras dulces. «No te culpes, mi vida. Eres perfecta. Si Dios quiere, aún tendremos nuestros hijos». Pero por dentro, ella cargaba un peso cada vez mayor, una sensación de incompetencia que la corroía. Marcos percibía cada señal de debilidad y aprovechaba para intensificar sus cuidados. «Estás trabajando demasiado. Necesitas cuidarte mejor», decía. «Siempre listo con las vitaminas, siempre atento a los horarios. ¿Te olvidaste de tomarla ayer? Voy a poner un recordatorio en tu móvil». Lucía se sentía agradecida por tener un marido tan dedicado, sin imaginar que cada gesto cariñoso estaba calculado. La médica se dio por vencida y le recetó un nuevo complejo vitamínico diferente. Lucía ni sospechaba que su vida era como un iceberg. Por encima del agua, todo era hermoso, tranquilo y seguro. Pero bajo la superficie, Marcos y Beatriz, su marido y su mejor amiga, personas en las que confiaba tanto como en sí misma, resultaron ser la parte sumergida que destrozaría su vida familiar. Fue gracias a ellos que Lucía aprendió qué es la traición y cuál es su verdadero precio. Conoció a Beatriz cuando la recién graduada empezó a trabajar en la empresa. Fue a trabajar y, al recibir su primer sueldo, fue a una peluquería situada cerca del apartamento de alquiler donde vivía. Fue con otra chica del trabajo. Era más barato para 2 personas y también más divertido y relajado. Como Lucía no había pedido cita, la recepcionista la derivó a un hueco que había surgido. Beatriz resultó ser una excelente profesional. A Lucía le gustó inmediatamente su personalidad alegre y sociable. Mientras Beatriz le arreglaba el pelo, consiguió contarle cosas sobre sí misma. A diferencia de su clienta, ella se mudó a Madrid con sus padres cuando era niña, a los 6 años, desde Cádiz. Fue difícil acostumbrarse al clima de Madrid. No había suficiente sol, un verano más suave. ¿Te lo puedes imaginar? Solo 70 días de sol al año. Deberían darnos un plus de peligrosidad por trabajar aquí. La peluquera protestaba contra el famoso clima madrileño con tanta sinceridad que Lucía se rió involuntariamente. «Me ha gustado», respondió alegremente la chica, que claramente se divirtió con la risa de la clienta. «No va con mi personalidad. ¿Hay algún encanto especial que diferencia a Madrid de otras ciudades? Yo también vengo de un clima más cálido, pero me acostumbré y luego me enamoré de la ciudad, a pesar de toda su monotonía gris. ¿Quién te va a creer? Hasta los madrileños de pura cepa se quejan». Lucía se giró tan bruscamente hacia la peluquera que casi se corta con las tijeras. «¿Por qué saltas? ¿Quieres perder las orejas? Dime, ¿has estado alguna vez en un día nublado bajando hacia el Manzanares desde el centro? Intenta caminar un poco por la M30 hasta llegar al punto desde donde se ven las 4 torres. Párate ahí y contempla la vista hacia el río. Es una visión única». Beatriz giró silenciosamente la silla en la que Lucía estaba sentada y la chica vio su reflejo en el espejo. Un rubor en toda la mejilla, fuego en los ojos y una sonrisa misteriosa en los labios. La peluquera, mirándola a través del espejo, dijo: «Nunca había tenido clientas así». «¿Qué tipo de clientas?». Lucía y Beatriz no lo especificaron,
pero intercambiaron números de teléfono, y poco a poco la relación entre conocidas se convirtió en amistad. Quienes conocían a las dos chicas se sorprendían de su amistad. Eran tan diferentes. En contraste con el amor por la vida y la alegría contagiosa de Lucía, Beatriz se quejaba constantemente de su destino, de la soledad y de la falta de dinero. «Ay, Lucy, si yo tuviera tu suerte», suspiraba siempre que se encontraban, un marido cariñoso, un trabajo estable, un piso propio, y yo aquí, currando sola, pagando un alquiler carísimo. Lucía intentaba consolarla. «Tu momento llegará, Bea. Eres guapa e inteligente. Fácil es decirlo cuando se tiene todo», cortaba Beatriz con un brillo extraño en los ojos. A pesar de tener unos ingresos razonables como peluquera, se permitía frecuentemente pedirle dinero prestado a su amiga. «Lucy, ¿me puedes prestar 200 euros hasta el día 15? El alquiler ha subido y no voy a poder pagarlo». O «¿No me puedes llevar en coche al centro? Se me ha estropeado el mío y no tengo dinero para el mecánico». Siempre había una emergencia, siempre una justificación plausible. «Vives en esta casa preciosa, tienes un marido que te adora. Debe de ser genial no tener que preocuparse por el dinero», comentaba Beatriz cuando visitaba el piso de Lucía, siempre con ese tono que mezclaba admiración y algo más difícil de definir. Sus ojos recorrían los muebles, los electrodomésticos, como si estuviera calculando mentalmente el valor de cada objeto. Después del día de cobro, Beatriz se olvidaba convenientemente de las deudas. «Ay, Lucy, recuérdamelo más tarde. Tengo la cabeza hecha un lío», decía cuando Lucía intentaba mencionar discretamente el dinero prestado. «Sabes que me vendría bien que me lo devolvieras, ¿verdad?», intentaba Lucía con delicadeza. «Vaya, ¿me lo estás reclamando?». «Pensaba que éramos amigas», respondía Beatriz, fingiéndose ofendida. Lucía, para no crear un conflicto, no insistía más. Siempre era así. Beatriz tenía el don de hacer que Lucía se sintiera culpable por reclamar, como si fuera una tacaña por querer recuperar su propio dinero. «Tú, que lo tienes todo en la vida, ¿no puedes ayudar a una amiga en apuros?», preguntaba con esos ojos llorosos que derretían cualquier resistencia. Lucía no se daba cuenta de que cada queja de Beatriz sobre su propia vida era una pulla a la felicidad de ella. No notaba que los elogios venían siempre acompañados de comparaciones dolorosas. «Te queda genial el pelo así. Qué bien tener tiempo para cuidar tu aspecto. Yo aquí, trabajando como una loca». Era un veneno sutil, administrado gota a gota, que Lucía ingería sin darse cuenta. Pero con Marcos las cosas eran aún peores de lo que Lucía imaginaba. Había una adicción que él ocultaba cuidadosamente, tanto a su esposa como a sus compañeros de trabajo. Desde hacía años, Marcos se dedicaba a las apuestas en casinos online. Al principio, la suerte parecía sonreírle, pero pronto las pérdidas empezaron a superar a las ganancias. Aunque se daba cuenta de que estaba entrando en un camino peligroso, no pudo parar. La adicción fue más fuerte que la razón. Endeudado y presionado, necesitaba encontrar una salida a esa situación asfixiante. Fue entonces cuando supo por su propia esposa que ella estaba involucrada en el desarrollo de una nueva fórmula, más eficiente, para mejorar la calidad de los alimentos infantiles producidos por la empresa. A partir de ese momento, una idea comenzó a formarse en su mente, y pasó a rodear a Lucía de cuidados con aún más empeño. Lucía, por su parte, no podía creer su suerte. Se iría de vacaciones, y no a cualquier lugar, sino a la Costa del Sol. Una semana antes, Marcos había puesto solemnemente sobre la mesa 2 bonos para un resort. Un lugar excelente. «Vas a descansar, mejorar tu salud, calmar los nervios», le dijo. Lucía casi saltó de alegría, pero pronto se acordó de los asuntos pendientes en el trabajo. «Ay, Marcos, no puedo. Aún no tengo vacaciones ahora». «¿Y vas a seguir trabajando sin cobrar por ello?», replicó él. «Tienes tantas horas extra acumuladas que a la empresa solo le beneficia liberarte un poco, ¿no es así?». «La fórmula aún tiene que finalizarse, patentarse y enviarse a producción», respondió ella. «Están esperando los documentos». Marcos la rodeó con un abrazo y habló con la seguridad de quien sabía convencer. «Lucía, si eso se retrasa 2 semanas, no se va a parar nada. ¿Qué es más importante ahora? ¿Tu salud o el sabor de la comida de bebé? Confía en mí. La empresa no va a quebrar sin ti durante ese tiempo». No era de extrañar que lo consideraran un gerente persuasivo. Lucía acabó cediendo. En el trabajo, como Marcos había previsto, la liberaron gracias a las innumerables horas extra acumuladas. En pocos días regularizó la documentación del viaje, se hizo una revisión de rutina por recomendación médica, pasó por las tiendas, compró ropa ligera y comenzó a hacer la maleta con calma. Su entusiasmo solo disminuyó cuando Marcos anunció que no podría viajar.
Dijo que su jefe se había negado a liberarlo durante 2 semanas. Lucía sugirió cancelar los bonos para no malgastar el dinero, pero él se opuso de inmediato. De ninguna manera. Llévate a Beatriz en mi lugar. Sois amigas, os divertiréis juntas y yo me quedo más tranquilo sabiendo que no estarás sola. Lucía no discutió. Una vez más, se sintió agradecida por la atención de su marido, que se encargó de los billetes y organizó todo para el viaje. Para su sorpresa, Beatriz aceptó la invitación sin dudarlo, y sin siquiera mencionar ningún tipo de compensación. Lucía intentó apartar la incomodidad que sintió. Al fin y al cabo, había sido ella misma quien había accedido a viajar con su amiga. Aún así, algo la molestaba silenciosamente. Una cosa era prestar pequeñas cantidades de vez en cuando. Otra, muy diferente, era aceptar con tanta naturalidad un viaje caro a un resort en la Costa del Sol. Luego hablaré con ella, pensó, decidiendo simplemente observar por el momento. Ya en el autobús nocturno, de clase superior, Beatriz hablaba sin parar, quejándose del horario, del aire acondicionado e incluso de la pesada maleta que apenas cabía en el maletero. Las luces interiores estaban bajas, y el sonido constante de la carretera acunaba a los pasajeros. Lucía reclinó el asiento y cerró los ojos un instante, intentando disfrutar de esa rara sensación de descanso. Tantos días lejos de la rutina, pensó. ¿Es tan bueno conmigo? ¿Qué? La voz aguda de Beatriz la sacó de sus pensamientos. Perdona, me distraje, respondió Lucía. Hablo y parece que estás en otro mundo, se quejó la amiga, visiblemente contrariada. Entonces, ¿qué decías? Preguntó Lucía. Te pregunto en qué asiento vas a dormir. ¿En el de la ventanilla o en el del pasillo? Lucía miró el billete, sujeto a su bolso. En el de la ventanilla, como indica el billete. ¿Podrías cambiar conmigo? Me duele la espalda y estoy incómoda lejos del pasillo, insistió Beatriz. Por costumbre, Lucía casi cede, pero recordando que ese viaje había sido planeado pensando en la comodidad de ambas, respondió con calma. Prefiero quedarme en mi sitio. Tu asiento también se reclina para descansar bien. Beatriz le lanzó una mirada contrariada, pero acabó acomodándose en silencio. Lucía giró el rostro hacia la oscura ventana, observando las luces de la carretera pasar a lo lejos. No era enfado, era una sensación extraña, indefinida. Por primera vez, algo en ese viaje le parecía fuera de lugar, aunque todavía no sabía explicar exactamente qué. Lucía se despertó con una sed insoportable. Aquello nunca le había ocurrido antes. Y, por unos instantes, permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, intentando entender si estaba realmente despierta o si aún soñaba. Tenía la boca seca como el algodón y un mareo extraño la molestaba. Debe de ser el balanceo del autobús, pensó, intentando convencerse de que era algo normal. Fue entonces cuando escuchó un susurro ahogado, un sonido tan bajo que al principio pensó que era su imaginación, pero no, alguien realmente hablaba. Beatriz estaba al teléfono, parcialmente cubierta por una manta fina, la voz reducida a casi nada para no llamar la atención. Lucía permaneció inmóvil, el corazón acelerándose sin que pudiera controlarlo. Lo que parecía una conversación banal comenzó a tomar forma, y los fragmentos que llegaban a sus oídos le helaron la sangre en las venas. Se dio cuenta, con una conmoción creciente, de que Beatriz hablaba con Marcos. No puede ser, pensó, negándose a aceptarlo. Debe de ser otro Marcos, solo una coincidencia. Pero pronto escuchó frases que no dejaban lugar a dudas. Duerme como una tonta. Sí. Le doy las pastillas a la hora correcta. Pronto estará comiendo de nuestra mano. No, todavía no he firmado los poderes, pero lo resuelvo en el resort. Y prometiste que después de este viaje nos iríamos fuera del país, ¿recuerdas? El mundo de Lucía se derrumbó en cuestión de segundos. Cada palabra sonaba como un golpe frío y preciso. Su mente se negaba a creer lo que estaba oyendo. Las manos comenzaron a temblar bajo la fina manta del asiento reclinado. Quiso levantarse, gritar, confrontar a Beatriz allí mismo, pero algo dentro de ella la detuvo. Las pastillas. La frase resonaba como una alarma ensordecedora. ¿Qué pastillas? ¿Las vitaminas? Aquellas que Marcos se aseguraba absolutamente de que tomara siempre a las horas correctas. Una oleada de náuseas le subió por la garganta cuando las piezas comenzaron a encajar. La insistencia, el control, el cuidado excesivo disfrazado de cariño. La revelación la sumió en un estado de shock profundo. No bastaba la traición de su marido con su mejor amiga. Por la conversación, quedaba claro que ambos le estaban dando algo peligroso, con la intención de volverla débil, dependiente, quizás incapaz. Los pensamientos se atropellaban. ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Cuánto tiempo he sido engañada? La rabia se mezclaba con el miedo.
y el miedo con una tristeza tan pesada que parecía querer aplastarla. Las lágrimas amenazaron con caer, pero las contuvo con la certeza instintiva de que no podía dejar que Beatriz se diera cuenta de que estaba despierta. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Cada latido resonaba en sus oídos, mezclado con el bajo sonido del motor del autobús, cortando la carretera en medio de la madrugada. La respiración se volvió irregular y tuvo que concentrarse para no emitir ningún sonido. Calma, se repitió mentalmente. Finge que estás dormida. Descubre más. Ahora no. Una lucidez fría se apoderó de ella. Si se revelaba en ese momento, ¿qué podría pasar? Estaba lejos de casa, en un viaje nocturno junto a alguien que claramente no era su amiga, alguien que conspiraba contra ella de una forma que aún no comprendía totalmente. La sensación era de caída libre. Todo en lo que creía, todo lo que sustentaba su vida hasta entonces, se deshacía lentamente. Marcos, el marido atento de las notas cariñosas y el café preparado con esmero, Beatriz, la confidente, la amiga elegida para ese viaje. Lucía permaneció inmóvil, fingiendo dormir, incluso cuando cada parte de su cuerpo le imploraba que huyera de esa pesadilla. Nunca más pudo cerrar los ojos de verdad. El resto de la noche transcurrió en una agonía silenciosa, mientras el autobús seguía por la carretera, y su mente intentaba asimilar la terrible verdad que acababa de descubrir. Al amanecer, Lucía fingió no saber nada de la conversación de la noche anterior. Forzó una sonrisa y respondió con normalidad, aunque las manos le temblaban en contra de su voluntad. Cada palabra le sonaba falsa, pero necesitaba mantener las apariencias. ¿Qué te pasa?, preguntó Beatriz con una preocupación claramente ensayada. No pareces estar bien. He tenido una pesadilla, respondió Lucía, intentando parecer tranquila. Voy a lavarme la cara, quizás mejore. Se levantó y avanzó por el estrecho pasillo del autobús. Al pasar por el espejo cerca del baño, se cruzó con la mirada atenta de Beatriz reflejada allí. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. A su lado ya no había una amiga, sino alguien que la había traicionado y se había vuelto peligrosa. Lucía se quedó unos instantes junto a la ventana, observando la carretera pasar por fuera, sin ver realmente nada. Volver al asiento junto a Beatriz era lo último que quería. El hambre empezó a apretar y caminó hacia la parte delantera del autobús, donde se encontraba la pequeña área reservada para los empleados. Antes de llegar al baño, escuchó una voz tranquila. Si buscas comida ahora, no vas a encontrar gran cosa. Aún es temprano, pero puedo ofrecerte un té. Se giró sorprendida. Era Alejandro, uno de los conductores de la empresa de autobuses, que la observaba con una atención serena. Desde el embarque, se había fijado en ella, no solo por su belleza discreta, sino por la forma educada y amable con la que trataba a la gente. La había visto ayudar a una señora mayor con las maletas en la estación, y también había notado el contraste con su acompañante, siempre quejándose, siempre tensa. Con años de carretera, Alejandro había aprendido a reconocer señales. Sabía diferenciar el cansancio común del miedo real. Y algo en esa mujer de ojos apagados y postura rígida le decía que no estaba simplemente cansada. Lucía aceptó la invitación. No quería volver a su asiento. Necesitaba a alguien, cualquier cosa que trajera un mínimo de normalidad a esa pesadilla. Se sentó cerca de la ventana delantera y recibió la taza caliente. El primer sorbo fue reconfortante. Al instante siguiente, como si una presa se hubiera roto, toda la tensión acumulada salió a la superficie. Lucía comenzó a llorar, en silencio al principio, luego sin poder contenerse. Eran lágrimas profundas de dolor, miedo y una traición aún mal comprendida. Alejandro se dio cuenta de que no era solo tristeza. No hizo preguntas. Sabía que a veces el silencio acoge más que cualquier palabra. Cogió unas servilletas, le puso un vaso de agua al alcance y mantuvo una distancia respetuosa. Al verla en ese estado, se acordó de su propia hija, de las veces que la vida la había herido sin piedad, y decidió allí mismo que no permitiría que esa mujer saliera perjudicada. Después de un tiempo, cuando Lucía consiguió recomponerse, él habló en voz baja. No sé quién es la mujer que viaja contigo, pero ten cuidado. Durante la madrugada, cuando hice la ronda interna del autobús, vi a alguien rebuscando en tu bolso. Sacaba fotos con cuidado mientras dormías. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo sabe que era mi bolso? Porque lo sujetabas en las manos cuando embarcaste, respondió él con firmeza. La revelación fue un shock doloroso, pero también trajo un alivio inesperado. No estaba imaginando cosas, no se estaba volviendo loca. Había, de hecho, algo muy malo sucediendo. Y por primera vez desde la noche anterior, Lucía se dio cuenta de que no estaba completamente sola. En el compartimento, Lucía, como por casualidad,
Abrió su bolso y, sin ser notada, revisó el contenido. Todo estaba en su sitio, excepto sus documentos personales y las tarjetas del resort. Beatriz, ¿has visto mi DNI y los papeles de la reserva? La amiga fingió más sorpresa de lo que sus palabras demostraban. Ah, quizás te los has olvidado en casa o se te cayeron en la estación, dijo, abriendo mucho los ojos en un intento exagerado de parecer solidaria. No, recuerdo perfectamente haberlos separado todo antes de salir. Sin estos documentos no puedo hacer el check-in en el resort. ¿Qué hago ahora?, dijo Lucía, fingiendo confusión. Tranquila, se apresuró a decir Beatriz. Podemos quedarnos en casa de una amiga mía cerca del resort. Vamos allí, solo para resolver algunas cosas, y luego vemos el resto. Es incluso mejor, más libertad. Entendido, pensó Lucía. Así que el plan era alejarme del resort, aislarme, lejos de empleados, cámaras y gente. Accedió en voz alta, pero decidió que no seguiría el viaje hasta el destino final. Huiría en la próxima parada grande. Marcos ya había mencionado que tenía contactos en la región, incluso a alguien de confianza para resolver cuestiones burocráticas. Aquello solo reforzó su miedo. Lucía sabía que podría haber otras personas involucradas, quizás conocidos de Beatriz, y no tendría fuerzas para enfrentarlos. Unas 2 horas después, el autobús paró en Córdoba. Parada de 20 minutos, anunció el conductor. Ella miró por la ventana, respiró hondo, cogió el bolso y se levantó. ¿A dónde vas?, preguntó Beatriz, alarmada. Voy a estirar las piernas. Está muy cargado aquí dentro. Voy contigo, respondió la amiga rápidamente, dejando claro que no pretendía perderla de vista. Una sombra de irritación cruzó el rostro de Lucía. Alejandro, el conductor, que desde temprano observaba discretamente la extraña dinámica entre las dos, percibió el ambiente. Mientras Lucía se acercaba a la puerta, él cogió un vaso térmico que estaba sobre el salpicadero con el resto del té que se había preparado. Cuando Beatriz pasó apresuradamente a su lado, el líquido oscuro se derramó accidentalmente sobre su ropa clara, extendiéndose por el tejido. «¡Pero usted está loco!», gritó Beatriz. «Mire lo que ha hecho». «Disculpe», respondió Alejandro con calma. «Usted tropezó conmigo. Al menos el té ya estaba tibio. Si quiere, puede usar el baño de los empleados ahí fuera para limpiarse. Hay jabón y toallas». Indignada y preocupada por la mancha, Beatriz corrió hacia el baño improvisado. Alejandro entonces se inclinó discretamente hacia Lucía y susurró. «Vaya al inspector del andén y dígale que yo le he pedido que la deje salir. No la espere». Lucía no dudó. En lugar de eso, volvió rápidamente a su asiento, cogió su maleta y miró a su alrededor. Su mirada cayó sobre el bolso de Beatriz, dejado bajo el asiento. Sin tiempo para pensar en ética o educación, lo abrió. Esparció el contenido sobre el asiento y entre objetos personales encontró su DNI, las tarjetas bancarias y los comprobantes de la reserva. «Dios mío», murmuró. «Así que era esto». Guardó todo en el bolsillo de su chaqueta, cerró el bolso de la otra y salió apresuradamente. Alejandro lo entendió todo sin necesidad de intercambiar una palabra. Cogió la maleta de ella, la ayudó a bajar y, ya en el andén, le entregó una tarjeta. «Ahí están mis datos. Llámeme si necesita ayuda. Gracias». «¿De verdad?», respondió Lucía, guardando la tarjeta junto a sus documentos. Alejandro aún pensó en decir algo más, pero ella ya se había mezclado con la multitud de la estación, desapareciendo entre la gente común, finalmente libre, aunque asustada, pero decidida a sobrevivir. Lucía pensaba con dificultad en qué hacer a continuación. Desactivó automáticamente la geolocalización en su móvil para que su marido no pudiera rastrear su ubicación. No tenía dudas. Tan pronto como Beatriz descubriera su desaparición, llamaría inmediatamente a Marcos y éste, por supuesto, comenzaría a buscar a la fugitiva. Lucía revisó de nuevo el contenido de su cartera. Todo parecía estar en orden. Tenía miedo de usar las tarjetas. Marcos tenía acceso a la aplicación del banco en su propio móvil y recibiría notificaciones de cada compra. Recordó cómo él siempre insistía en compartir contraseñas para facilitar el control de las finanzas. Afortunadamente, aún tenía una cuenta de ahorros que mantenía separada por insistencia de su padre. «Hija, al dinero le gusta que lo cuenten, y su dueño debería ser solo uno. No lo confundas con el presupuesto familiar general. Tus finanzas personales, que tienes derecho a administrar, son solo tuyas». Y ahora estaba agradecida a su padre por sus lecciones. Lucía guardó las tarjetas en un lugar separado de la cartera y cerró la cremallera. Por ahora, usaría solo el dinero en efectivo. No era mucho, pero era suficiente para un billete a Zaragoza. Lucía decidió ir a ver a su tía Pilar. Entró en el edificio de la estación y comenzó a estudiar el panel de horarios de viaje. Una voz femenina de desagrado la distrajo de esa actividad. Tantos mendigos, gente sin techo.
La gente decente no puede ni pasar. ¿A dónde mira la policía? Lucía miró a su alrededor y vio a un señor mayor sentado en un banco cercano, junto con la señora que soltaba improperios. El hombre estaba encorvado sobre sí mismo, una mano presionada contra el pecho, el rostro pálido como la cera. Respiraba con dificultad y pequeñas gotas de sudor brillaban en su frente a pesar del frío de la mañana. A Lucía le bastó una mirada para entender que el hombre se encontraba mal y necesitaba ayuda urgente. Viendo a ese señor sufriendo, inmediatamente pensó en sus propios padres. Su padre, con sus manos callosas de tanto trabajar en el campo, siempre tan fuerte, pero ya mostrando los signos de la edad. Su madre, con el pelo cada vez más blanco, quejándose de dolores de espalda después de los largos días cuidando del huerto. ¿Cómo se sentiría si fueran ellos allí solos, necesitando ayuda mientras la gente pasaba indiferente? Si fuera mi padre sentado ahí, pensó, y la imaginación de su propia vulnerabilidad, una mujer sola, traicionada, lejos de casa, se mezcló con la compasión por el extraño. Quizás fue precisamente por estar viviendo su propia situación de desamparo que reconoció tan claramente la desesperación silenciosa en los ojos del hombre. Olvidándose del horario, corrió hacia el extraño y le tomó el pulso. Sus dedos apenas encontraron el tenue hilo. El corazón, se dio cuenta la mujer, y en ese mismo instante, su memoria le sugirió útilmente lo que debía hacerse en una situación como esa. La formación práctica tuvo su efecto. Gracias a los cursos de primeros auxilios que hizo cuando aún era estudiante, el equipo de la ambulancia llegó sorprendentemente rápido. En realidad, después de un episodio como este, estamos obligados a llevarlo al hospital. La voz del paramédico sonaba a la vez cálida y severa. El corazón gasta malas pasadas. No hace falta que se molesten, dijo avergonzado el señor mayor. Ya me siento mejor. Gracias. Y entonces Lucía lo entendió de repente. Tenía miedo de los costes. Llamó al paramédico a un lado. Lo atendería la seguridad social, ¿verdad? Sí, lo atenderían, pero puede tardar bastante en conseguir pruebas más detalladas, si quiere agilizarlo con atención particular. ¿Cuánto costaría hacer todas las pruebas necesarias y darle el mejor tratamiento? Al escuchar las cifras, Lucía reflexionó. Podía usar una de las tarjetas para esto. Una emergencia médica sería una justificación plausible si Marcos preguntaba, pero entonces revelaría dónde estaba. Pero, ¿por qué me estoy preocupando tanto? Beatriz ya sabe en qué estación me escapé. De todos modos, voy a visitar a mi tía, así que llevaré a esta persona al hospital, pagaré el tratamiento, y luego me iré. Entonces puede empezar a buscarme. Lucía incluso sonrió, porque finalmente comenzaba a pensar con sensatez. Entonces vamos a llevarlo a la atención particular. Lucía notó el ceño fruncido del paramédico. Yo pagaré el tratamiento. ¿Y usted quién es para él? La pregunta en esta situación era tradicional. Nadie. Solo pasaba por aquí. El paramédico miró a Lucía, incrédulo ante lo que oía. ¿Lo dice en serio? No lo entiendo. ¿Y qué saca usted de esto? Nada. Es solo que mis padres tienen prácticamente la misma edad. El paramédico sonrió, y rayos de cálida luz iluminaron sus ojos. No sé qué decir. Creo que lo único que puedo decir es gracias por su humanidad. Solo necesito unos minutos. Voy a dejar mi maleta en la consigna, pidió Lucía, y tras obtener el consentimiento, corrió hacia las taquillas cercanas. De camino al hospital, Sebastián, que así se llamaba el hombre, le contó su historia. Trabajé toda mi vida como jefe de contabilidad en una fábrica de la que me jubilé con honores. 42 años en el mismo sitio. Imagínese. Empecé como recadero y terminé como jefe de contabilidad. Nunca pensé que la jubilación fuera el fin de la vida. Al contrario, tenía planes enormes. Quería viajar con mi Nina, conocer el norte, ver el Cantábrico. Sus ojos se llenaron de lágrimas al hablar de su esposa. Hasta mi mujer se reía de mis sueños, diciendo: Sebastián, voy a tener que vivir otras 2 vidas para hacer todo lo que planeas. Y luego se fue. Sucedió tan de repente. Un infarto fulminante. Ni tiempo de despedirme tuve. Estuvimos 40 años casados y de repente me vi solo en esa casa vacía. No pudimos tener hijos, ¿sabe? Lo intentamos durante muchos años, pero no llegaron. Así que dedicamos toda nuestra alma a mi sobrino, el hijo de su hermana. Cuando me quedé solo, venía todos los días. Me ayudaba con el papeleo de la muerte de Nina. Me daba fuerzas. Yo pensaba, al menos lo tengo a él. Qué ingenuo fui. La historia del anciano resonaba dolorosamente en la propia experiencia de Lucía. La traición de las personas más cercanas. La confianza rota. La sensación de que el mundo entero se había derrumbado. ¿Y cómo lo descubrió?, preguntó ella suavemente. Unos meses después,
Vinieron unos extraños exigiéndome que desalojara el piso, porque ahora ellos eran los propietarios. Presentaron los documentos, pero yo no lo entendía. Yo soy el propietario, les decía. ¿Pero tenían papeles? ¿Contratos firmados por mí? Fue entonces cuando descubrí que, justo después del funeral, cuando yo todavía estaba aturdido por la tristeza, firmé unos papeles que él dijo que eran para la herencia, para regularizar la situación. En realidad, estaba transfiriéndole todo a él. Todavía no puedo entender cómo fui tan tonto, pero es que confiaba en él como si fuera mi propio hijo. Sebastián hizo una pausa, luchando contra la emoción. Así fue como pasó. En mi vejez, acabé viviendo en la calle. 3 meses ya, muchacha. Vago por las calles durante el día y paso la noche en la sala de espera de la estación cuando hace mucho frío. Lucía sentía cada palabra como si fuera sobre ella misma. La confianza traicionada, la sensación de haber sido utilizada, la vulnerabilidad de estar sola en el mundo. Al menos usted descubrió la verdad, dijo ella en voz baja. Algunas personas viven años sin saber que están siendo engañadas. Sebastián la miró con curiosidad. Habla como si supiera de lo que estoy hablando. Es que yo también estoy descubriendo que no todas las personas son lo que parecen. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas de comprensión. Ya en la sala de urgencias, cuando llevaron a Sebastián a la enfermería, le entregó a Lucía un teléfono antiguo, de botones. Encontré esto en la estación el otro día y lo guardé, pensando que podría ser útil. Y aquí ha sido muy útil. Acéptelo, hija. Al menos llame a sus padres para que no se preocupen. Y gracias por todo lo que ha hecho por mí. Me ha devuelto la fe en que todavía existen personas buenas en este mundo. Después de resolver todo en el hospital, la hospitalización de Sebastián, los documentos, las indicaciones médicas y la garantía de que se quedaría en observación, Lucía sintió que el cuerpo le pasaba factura por todo lo que había vivido en las últimas horas. La adrenalina comenzaba a bajar y el hambre llegó con fuerza. Ya era el comienzo de la noche cuando entró en una pequeña cafetería cerca de la estación de autobuses. Sencilla, silenciosa y casi vacía. Se sentó cerca de la ventana, pidió algo caliente para comer y, mientras esperaba, sacó del bolso el teléfono antiguo que Sebastián le había entregado. Giró el aparato entre los dedos, sintiendo un nudo formarse en su garganta. «Tiene razón», murmuró para sí misma. «Mis padres deben de estar desesperados». Respiró hondo y marcó el número de su casa. «Dígame», dijo con voz suave, intentando sonar tranquila. Pero no fue la voz de su madre la que respondió. «¿De verdad pensaste que podías desaparecer sin más?» La voz fría de Marcos atravesó la línea como una cuchilla. El corazón de Lucía se disparó. «¿Dónde está tu madre?», continuó él con un tono demasiado controlado para ser natural. «Pásame el teléfono». «No me digas lo que tengo que hacer», respondió Lucía, con una firmeza que era la primera vez que mostraba en años, aunque le temblaban las manos. Hubo un breve silencio al otro lado. Luego Marcos habló más bajo, casi casual. «Escucha con atención. Si no vuelves y no firmas los poderes para que administre tus bienes, pueden pasar cosas malas. Los accidentes ocurren. Tus padres ya son mayores. Una instalación eléctrica antigua, una distracción. Basta un descuido». Lucía sintió que se le helaba la sangre. Era una amenaza clara, directa, cruel. Por un instante, tuvo ganas de gritar, de insultarlo, de decirle todo lo que pensaba, pero se dio cuenta de que cualquier reacción emocional solo le daría ventaja a él. Se tragó el llanto, respiró hondo, y preguntó con una frialdad que ella misma no reconoció en su propia voz. «¿En qué tipo de negocio sucio te has metido para llegar a este punto?» Marcos suspiró con impaciencia. «No finjas que no lo entiendes. Necesito los poderes para cerrar la venta de la fórmula. Hay gente dispuesta a pagar muy bien. Resolvería todos mis problemas, incluidas las deudas, las apuestas». Todo encajaba ahora. Cuando la llamada se cortó, Lucía se quedó unos segundos mirando la pantalla apagada del móvil. Ya no había dudas. No era solo una esposa traicionada, era una pieza desechable en un plan criminal. Fue entonces cuando se acordó de la tarjeta que Alejandro le había entregado. Llamó. Él respondió casi de inmediato. Lucía se lo contó todo: la conversación en el autobús, las vitaminas, la amenaza, el chantaje con sus padres. Alejandro escuchó en silencio, haciendo pocas preguntas, pero las correctas. Al final, solo dijo: «No estás sola. No vuelvas con él. Ven aquí. Vamos a hacer esto de la manera correcta». Esa misma noche, Alejandro la acogió en su casa, en una ciudad cercana. En los días siguientes, con cuidado y discreción, ayudó a Lucía a buscar un médico de confianza. Los análisis confirmaron lo que ella temía.
Las vitaminas contenían medicamentos controlados utilizados para provocar alteraciones hormonales y deterioro cognitivo a largo plazo. Sebastián, ya recuperado, reveló que aún mantenía contacto con antiguos compañeros del sector jurídico y de la fiscalía. Con su apoyo, Lucía reunió pruebas, mensajes, registros bancarios, recetas adulteradas, testimonios médicos y la propia amenaza grabada en audio. La investigación avanzó rápido. Marcos fue denunciado por estafa, violencia psicológica, tentativa de lesiones graves y amenazas. Beatriz, presionada por las pruebas, acabó confesando su participación a cambio de un acuerdo judicial. El juicio fue duro y ampliamente documentado. Marcos fue condenado a 9 años de prisión. Beatriz recibió una pena suspendida y medidas restrictivas, incluida la prohibición de contactar con Lucía. El divorcio llegó poco después. Un año pasó. Lucía recuperó la salud, volvió a sonreír sin miedo y fue ascendida en el trabajo. Alejandro, que había comenzado como un apoyo en un momento de desesperación, se convirtió en una presencia constante, luego en afecto y finalmente en amor. Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados solo por quienes realmente importaban. Rosa, la hija de Alejandro, empezó a llamar a Lucía mamá sin que nadie tuviera que pedírselo. Doña Elena, ahora distanciada de su propio hijo, encontró acogida en la nueva familia. Sebastián rehizo su vida, trabajando de nuevo con dignidad. Beatriz regresó a su ciudad natal. Lucía lo supo por terceros, pero prefirió mantener la distancia. Algunas heridas cicatrizan, pero dejan marcas. Sentada en la terraza de su nueva casa, Lucía observaba a Alejandro conversar en el jardín con Rosa, mientras Sebastián ayudaba a doña Elena a preparar la comida del domingo. El olor a comida casera se mezclaba con el sonido de risas ligeras. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. Los recuerdos de la traición aún existían, pero ya no dolían como antes. Eran marcas de supervivencia, no de debilidad. A veces todavía soñaba con esa noche en el autobús, con el susurro en la oscuridad y la sensación de que todo se había derrumbado. Pero se despertaba y encontraba la realidad que ella misma había reconstruido con valentía, decisiones difíciles y la elección consciente de no permitir que el mal definiera el final de su historia. Lucía había aprendido que confiar no es debilidad, debilidad es cerrar el corazón por miedo. Y ella eligió seguir creyendo. Fue esa elección la que la llevó hasta allí. Si te ha gustado esta historia de superación y valentía, la próxima que ya está apareciendo en pantalla también te mantendrá enganchado de principio a fin. Deja tu me gusta, compártela con quien creas que necesita escuchar una historia así, y cuéntame en los comentarios qué parte te ha conmovido más. ¿Fue el descubrimiento de la traición, la solidaridad con el anciano en la estación, o el final feliz junto a Alejandro? Tu opinión es muy importante para mí. Un abrazo, y hasta la próxima, con nuevas historias llenas de emoción y giros inesperados que hacen que la vida merezca la pena.